Saludos a todos, comunidad de YouTube. Este es tu canal Literatura Dominicana y Universal. Y en esta hermosa noche hablaré del cuento El Retorno de la Noche, escrito por el cuentista argentino Julio Cortázar, por albur mi cuentista favorito. Este cuento está recopilado en sus cuentos completos, tomo 1. Y esta historia, que es bastante fantástica, nos centra en la vida de este personaje principal, quien tiene un sueño. Él se acuesta, ¿no?, luego de estar en la vigilia, y se duerme finalmente. Y dentro de este sueño, él está soñando que tiene una grave calentura, que está en la cama, que tiene una fiebre que se está apoderando de él y todo lo relativo a ello. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de soportar tanto esa enfermedad que lo tiene postrado en la cama, él decide levantarse. Lo hace como lo hace rutinariamente, hasta con un ligero dolor de cabeza por su enfermedad, y se dirige hacia el baño. Y el asombro empieza a penetrar en él al momento de abrir la puerta. ¿Qué sucede? Que cuando él la abre, la puerta tiene un espejo. Entonces en el espejo refleja la cama directamente. Y cuando él se ve en el espejo, él no ve el rostro de él en el espejo, por lo que él se asombra. Y cuando lo mueve un poquito más el espejo, él ve el cadáver de él mismo tendido en la cama. Por lo que él empieza a cuestionarse, ¿no? Porque en esta situación en la que se encuentra, es una situación sin palabras, no tiene una explicación lógica, es algo totalmente absurdo. Por lo que él se empieza a asustar, ¿no?, de esa situación en la que yace atrapado, en la que dice que su alma se desprendió de su cuerpo, así es que él lo va interpretando. Por lo que se sumerge por un cierto tiempo en un sinnúmero de reflexiones y dice, bueno, mi abuela está durmiendo y a cada mañana viene y me lleva el desayuno en la cama. ¿Qué sería de esa señora si yo le falto? Si de alguna que otra manera ella llega y ve mi cuerpo sin alma, y yo que soy el alma que simplemente me queda mirar desde afuera, desde mi posición, por así decirlo. Entonces él se da cuenta también de que su abuela va todas las madrugadas, lo arropa con la frisada y se da para pasar, para ver cómo está su nieto y todo aquello. Entonces él empieza a caminar por la casa, luego de que deja su cuerpo tendido, aunque le hace algunos arreglos por si la abuela llega y lo ve por el camino, ¿no?, a su alma en este caso. Entonces a su mismo cuerpo que está postrado en la cama, él le arregla un poquito la cara, el cabello se lo cambia, le pone la frisada mejor para que no tenga frío, como él mismo lo expresa, y sale a dar sale a caminar por la casa. Y en uno que otro momento la abuela escucha un ruido, que él tropieza con algo. Estoy hablando de su alma, que tiene el papel principal de ese personaje, y ella dice que busca parado. Entonces él no quiere que ella se dé cuenta de que él es un espectro, y ella empieza a hablar ahí y hasta le pasa la mano por la cabeza a él, a la abuela, y le da un beso y sigue su recorrido. Entonces él sigue enfuscado en lo que será de su vida de ahí en lo adelante, de que cuando la abuela vea a ese cuerpo sin vida y todo aquello. Entonces está amaneciendo casi y él está más preocupado. Por ende sale a dar una vuelta por donde él vive para ver si es verdad que es su situación en la que se encuentra postrado. Entonces camina el espíritu del alma caminando por todas las calles de ese lugar donde él vivía, y finalmente, ya cuando es casi de día, él llega corriendo a su habitación porque su abuela ya está amaneciendo y su abuela está por dar el recorrido que hace todas las mañanas. Entonces él llega a la habitación y decide, ¿no?, entrar su alma en su cuerpo
físico. Entonces él se entra en el otro cuerpo nuevamente y se pone en la misma posición que está su cuerpo, va posicionando su alma, que no queda absolutamente nada afuera para que todo encaje perfectamente. Y así se queda y así nuevamente amanece. Entonces, ¿qué sucede? Y es lo más grandioso de este cuento fantástico, que cuando el joven se levanta, ya el joven normal, el mismo que se había acostado, allá va su abuela, lo besa y acaricia y le dice que a qué se había levantado a tomar agua en aquella madrugada, cuando de por sí no se había levantado este personaje principal, sino que fue su alma que se desprendió y de ese sueño que había tenido se convirtió en una realidad. O sea, esto es un cuento que narra dos historias, es un cuento que narra la historia del personaje mientras se duerme. Entonces después Julio Cortázar le da vida a ese sueño. Entonces una realidad converge con la otra, una está en función de la otra. Entonces él empieza a reflexionar, el personaje principal, y dice, pero ¿cómo? Si yo no me levanté la noche completa, solamente tuve un sueño, tuve una pesadilla, y se queda ahí en reflexiones. Bueno, hasta aquí que llega el cuento, ¿no? Debo decir que esto es un cuento sumamente maravilloso. Por cierto, se adapta muy bien el título al contenido, ya que se llama Retorno de la Noche. Ese retorno que tuvo esa alma de ese personaje a través de un sueño, que se convirtió en una realidad por una X cantidad de tiempo narrativo, por así llamarlo, tomó el protagonismo de la historia, narrando, dándole vida y todo aquello. Entonces es algo sumamente importante. Otro aspecto a tomar en cuenta es que no nos percatamos, ya que esta es otra característica de los cuentos de Julio Cortázar, esa riqueza de palabras, ese dominio del idioma que él tenía. Entonces nosotros, mientras vamos avanzando por el principio de la lectura, no nos percatamos después que vamos un poco avanzado de que es un sueño, sino que hacemos ese sueño creíble, porque él empieza narrando de esta manera. Vamos a ver. Uno se duerme, eso es todo. Nadie dirá jamás el instante en que las puertas se abren de los sueños. Aquella noche me dormí como siempre y tuve como siempre un sueño. Solo que, entonces, ahí tenemos unas incógnitas invadiéndonos. Entonces esas incógnitas se van suavizando cuando él crea esa realidad totalmente, sin que el lector se percatase de ello. Solamente el final nos salva, nos sacia. Bueno, hasta aquí el video. Suscríbanse a mi canal para que la comunidad siga creciendo. La verdad que por algo es mi cuentista favorito, Julio Cortázar. Muchas gracias. Sigan compartiendo estos videos.